Presa del Hormiguero. No tiene mucha agua, la verdad. No sé si valdrá la pena ir después a verla. Bueno, vamos pensando si hacia el final de la ruta nos acercamos a esa presa. De momento estamos en Farailaga de arriba y tenemos otras 3 presas más que ver en la ruta de hoy. Barranco de Cigala, esto, ¿lo recordás? Efectivamente, por estos lares se conoce como el Barranco de Cigala. Vertiendo sus aguas al Barranco de Moya, hoy va a ser el protagonista de la parte inicial de nuestra ruta. Tomando aguas arriba los nombres de los Mondragones o Barranquillo Frío según el mapa que consultemos, y más arriba el nombre del Brezal, lo remontaremos en busca de una presa cuyas impresionantes dimensiones no esperaríamos dada su ubicación. En el cauce nos encontramos con el Pozo de la Cancelilla. Perteneciente a la comunidad de aguas de la Cancelilla, data de mediados del siglo pasado. Con una profundidad de 153 metros y medio y un diámetro libre de 3 metros, tiene 2 galerías, una de ellas de 100 metros de longitud. El pozo tiene 2 motores, siendo este su estanque de refrigeración, un Alstom empleado para la extracción de agua y un Ruston para mover los winches. Precioso el pozo. Vamos a abandonar momentáneamente el barranco para flipar un poquito con esta primera presa de la ruta. Se trata de la presa de los Verdugos. Una presa de mampostería de planta recta, que según datos del Consejo Insular de Aguas tiene 13 metros de altura sobre el cauce, con una coronación de 108 metros de longitud y 5 metros de altura. Tiene una superficie de poco más de media hectárea y un perímetro o longitud de costa de 315 metros. Esta es la presa de los Verdugos, una de las tantas que me quedan por conocer, y es una suerte verla con tanta agua. Estoy siguiendo una ruta de Juan Manuel Díaz Quintana, un senderista que lleva más de 30 años recorriendo, investigando y en algunos casos reabriendo muchos de los caminos trazados en nuestra isla. En esta parte del lomo nunca había estado, sí que lo he cruzado en otras rutas. Y allá arriba se ve la presa del Brezal o de Mondragones, para la que cruzaremos en breve. Estamos ascendiendo por el lomo de Vergara, junto al barranco de los Mondragones. Allá tenemos Moya. Según don Humberto Pérez, el topónimo podría provenir de Gonzalo Pérez de Vergara, agraciado con unos 22.000 metros cuadrados de tierras en la zona, en los repartimientos de 1501 en el distrito de Gáldar. Ese será el canal de la presa. De esa presa. Y poco a poco nos vamos acercando al plato fuerte de la ruta de hoy en lo que a patrimonio hidráulico se refiere. Lo menos que se puede decir de esta presa del Brezal o de Mondragones es que es un anchísimo puente sobre el barranco del Brezal. Todo en ella parece desproporcionado teniendo en cuenta su ubicación. Pero hay truco. El geógrafo Jaime González González nos adelanta amablemente gran cantidad de información sobre esta maravilla hidráulica, recogida en su libro inédito sobre la historia de construcción de grandes presas en Gran Canaria. Esta presa de gravedad de planta curva y fábrica de mampostería fue diseñada en 1912 por el ingeniero Manuel Hernández. La presa se ejecutó según proyecto, aunque con modificaciones para aumentar su seguridad. Así, y para almacenar más agua, se añadió un pretil hidráulico de 1 metro de ancho y 2 metros de altura. Esto impide ver el vaso desde el camino de coronación, que a su vez se ensanchó en 1 metro hasta los 5 metros definitivos. Este nivel de agua extra se controla colocando paletones en estos 2 vanos de 2 metros de ancho. Ubicados en la margen derecha, desaguan hacia el canal aliviadero. Otros cambios fueron el ensanche del muro en su base hasta los 26 metros y medio, la eliminación del escalonado en el paramento aguas abajo o la inclinación del paramento aguas arriba. La profundidad de los cimientos debió pasar de 2 metros a 11, con lo que la altura total de la presa se eleva a unos asombrosos 45 metros. Esto nos da una idea del esfuerzo llevado a cabo para hincarla en el barranco. Viendo lo relativamente pequeña que es la cuenca y comparándola con el enorme vaso de la presa, uno se pregunta, ¿y se llegará a llenar esto algún día? Pues resulta que hasta incluso hay documento gráfico del evento en forma de foto de la Comisaría de Aguas de Canarias y que, según me comenta Jaime González, fue enviada al Servicio de Vigilancia de Presas en Madrid en los años 60 del pasado siglo. ¿Y cuál es el truco?
Pues como te habrás imaginado, la presa no solo se llena con el agua de la cuenca, sino que tiene otras tomas. La principal a través del canal de la presa del Brezal, por la que se trae agua del barranco de los Propios. Avanzamos por el Pago de San Francisco con el martilleante ritmo pachanguero de alguna celebración en el vecino Pago del Palmital, al otro lado del barranco del Brezal. Esta es toda la zona del Brezal, y en la parte inferior de la imagen se ve el camino que hemos seguido en nuestra ruta. Nuestro siguiente destino es el caserío de Casas de Aguilar, pero no vamos por la carretera, sino por un curioso, elaborado y aventurero canal que nos llevará a lo largo de las laderas del Palmital. Nos llama la atención en este primer tramo que recorremos el tremendo esfuerzo realizado al horadar el canal a lo largo de este terreno rocoso. En estas laderas nace el barranco de Cueva Mora, que posteriormente tomará el nombre del Hormiguero para entregar finalmente sus aguas al barranco de San Felipe. El nombre del palmital provendría de los tiempos de los conquistadores castellanos, al confundir estos los hijuelos de la palmera canaria con los palmitos, una especie distinta, no endémica de las islas, y que se da en el sur de la península. En general el canal está en buen estado y es transitable, aunque en algunos puntos tenemos que abandonarlo momentáneamente por exceso de vegetación. Pero esto no va a ser siempre así. Por ejemplo, el canal está muy deteriorado en este paso en alto junto a este estanque. Dejamos el canal en Casas de Aguilar, un topónimo que probablemente procede de la propietaria de estas tierras en el siglo XIX, Josefa González Matos, viuda de Francisco Aguilar Páez. Existe documentación de la adquisición en 1874 por parte de Josefa del Cortijo de los Paredones, topónimo que también ha trascendido hasta nuestros días en la zona. Nos centramos ahora en acercarnos a la tercera presa que visitaremos en la ruta. Para ello bajamos por la cara este del Lomo de los Martínez hasta el lugar conocido como Tres Palmas. ¿Presa de Tres Palmas o del Porrilla? Efectivamente, llegamos a la presa de Porrilla, nombrada tras el barranquillo en el que está ubicada. En mi última ruta por la zona no pude verla con tranquilidad y ahora llegó el momento de desquitarme. Según datos del Consejo Insular de Aguas, esta presa poligonal de mampostería, de unos 300 metros de perímetro y 4.000 metros cuadrados de superficie, pertenece a los herederos de don José Suárez Suárez. Tiene un muro central curvo de 11 metros de altura y un camino de coronación de 160 metros de largo y 2 de ancho. Tenemos un contrafuerte aquí y otro igual, un poquito más allá. Tiene una galería de limpieza, pero no tiene tomas de agua. Al parecer el agua se saca sifonando. Deshacemos parte del camino para retornar a Farailaga sin pasar por la finca conflictiva. En este punto yo tomé un atajo con respecto a la ruta de Juan Manuel. En su ruta me comenta que tuvo que abrirse paso entre la vegetación del barranco de Porrilla, continuó dirección norte para visitar la casa natal del escultor José Luján Pérez y finalmente cruzó el barranco de Cueva Mora. A mí no me salió tan bien porque los vecinos tenían otros planes. Bueno, pues la ruta que iba a seguir cruzaba el barranco por un camino tradicional que seguíamos en la ruta en la que pasamos por el Verdugado y veníamos de San Felipe, por lo tanto no nos queda más remedio que seguir por la carretera y ya alcanzar Farailaga. En la presa de Porrilla yo retrocedí hasta la carretera que viene de Casas de Aguilar y acorté bordeando la montañeta hasta llegar a este barranco de Cueva Mora. El no tener mucha agua embalsada y haberla visitado hace tan solo unos meses me hizo desistir de alargar esta interesantísima ruta para acercarme hasta la presa del Hormiguero. Si no la han visto nunca y les interesan las presas, bien merece una visita.